a Dios por tu vida y reciban bendiciones todos, cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios llene su vida, llene tu vida, llene tu familia, y que el día de hoy esta palabra que viene de parte de Dios transforme tu mente, transforme tu corazón, para que conozcas plenamente el amor de Dios y que seas lleno de la plenitud de Cristo Jesús. Esta tarde nos vamos a ir al libro a las tierras de Tiberia. Tiberias es una región donde Jesús predicaba el evangelio. Y vamos al libro de Juan, capítulo 6, donde habla de un pasaje que ya muchos conocemos, la multiplicación de los peces y de los panes, ¿te acuerdas? Eso muchos de los que conocemos de la palabra de Dios ya lo sabemos, pero es bueno que podamos recordar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de este pasaje. Dice que Jesús estaba allí en Galilea, y dice que que fue al otro lado de Galilea. Tuvo que haber pasado el mar de Galilea. ¿Sabes? El mar de Galilea es de mucho valor histórico en la actualidad, y ese pueblo encierra muchas tradiciones judías. El mar de Galilea también es llamado el mar de Tiberias, y este mar tiene la forma de un arpa. Al lado de este mar se forma una ciudad que es esta ciudad que llama Jesús, la ciudad de Tiberias, puesto que en el verso 1 dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Esta ciudad Tiberias fue una ciudad que se realizó, que se formó ahí. Era uno de los fundadores, el fundador Herodes, el tetrarca. Y bueno, en esta ciudad está Jesús. Tuvo que haber tomado el barco, el ferry, la lancha, no sé, para poder cambiarse, para poder ir al otro lado, pasar al otro lado. Y sabes, cuando tú y yo conocemos a Jesús, Dios quiere que aprendamos a pasar del otro lado. Dios quiere que aprendamos a cambiar de posición, a cambiarnos, a no quedarnos estancadas en lo que estamos, en las circunstancias, en nuestras limitaciones. Que no nos quedemos cortos, que pasemos al otro lado. Y cuando nosotros decidimos pasar al otro lado, necesitamos decidir pasar al otro lado, pero con Jesús, siguiendo a Jesús. Mira, vamos a la lectura. Juan capítulo 6, verso 2. Dice, y le seguía gran multitud. ¿Tú por qué crees que le seguía la gente? Dice la Biblia, porque veían las señales que hacían los enfermos. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos orando por familias enteras donde el papá, la mamá, los hijos, los tíos, las tías, los sobrinos se enferman del COVID. Y muchas familias están perdiendo la vida. Pero dice la Biblia que hay un personaje que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no cambia, y que su cualidad era, en este momento en Tiberias, era hacer señales. Cuando dice señales, habla de milagros. Él hacía milagros. ¿Y qué milagro puede recibir uno que está enfermo si no es su propia sanidad? Yo les comentaba a mis hermanas en el grupo que tenemos, que este tiempo difícil es un tiempo donde podemos ver lo que tenemos, y podemos ver nuestras limitaciones, y podemos ver nuestras circunstancias, y sentir lo que tiene el corazón, y decir lo que dijo Felipe, ¿verdad? No tengo, no me alcanza.
no puedo seguir adelante, no va a haber provisión para todos. Pero Jesús le seguía mucha gente porque la gente veía que Jesús hacía milagros. En este momento dice milagros, que hacía señales entre los enfermos, es decir, que los enfermos eran sanados. Y estamos viviendo un tiempo de milagros. Yo quiero que tú sepas que de parte del Señor, Dios habló a mi corazón y me dijo que necesitamos abrir nuestros ojos y saber que estamos viviendo un tiempo de milagros. Porque sigue la lectura en el verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó con sus discípulos, subió al monte. Escaló esas montañas. Recordemos que el mar de Galilea está ubicado entre montañas. Está rodeado entre montañas. Así que de Galilea a Tiberias cruzó Jesús y se subió a uno de esos montes. Imagínate la vista de Jesús. Una vista panorámica que solamente podía ver hacia el mar. Sus ojos podían ver el mar. Y cuando tú y yo observamos el mar, ¿sabes? El mar no tiene límite. El mar no tiene límite. Podemos ver el horizonte y cómo el cielo se junta con el mar y se hace un infinito. Esa es la mirada de Jesús. Él se subió al monte y vio que no hay límite. Que no hay límite. No hay límite. La última vez que tuve la oportunidad de ir al mar, Dios me decía, no hay límite, en mí no hay límite, no hay un límite. Nosotros, los seres humanos, ponemos nuestras limitaciones, pero en Jesús no hay límite. Y entonces Jesús se sube al monte y empieza a orar. ¿Sabes por qué se subió al monte? Se subió al monte para saber que él tenía una comunicación con su Padre, que él estaba en esta tierra, pero no pertenecía a esta tierra, que él venía de los cielos para cumplir un propósito aquí en la tierra y que era tiempo de hacer milagros, como hoy en día podemos saber que es tiempo de que veamos milagros. Si tus ojos no pueden ver esos milagros en tu vida, entonces sube al monte y visualiza el panorama. Visualiza la profundidad del mar. Esa vista panorámica que solamente te puede decir, no hay límite. Y ora con el Señor. Ven con tu Padre Celestial. Y dile, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú tienes para mí. Y sigue diciendo que no solamente Jesús se subió al monte, también se subió con sus discípulos. Y estaba ahí cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. En Galilea, recordemos que cuando llega a Galilea, los galileanos le reciben con mucho gusto porque ellos habían visto las señales que Jesús había hecho. Así que donde iba Jesús, ahí iba la multitud, porque la gente se estaba dando cuenta que Él era el Mesías, que en Él hay poder, que Él es el que transforma las vidas y los corazones. Y entonces, estando aquí en estas montañas, viendo el mar y orando con su Padre Celestial, de repente alza la vista y ve una gran multitud. Porque toda esa gente le seguía porque Jesús hacía milagros. Sabes, estamos en un tiempo donde necesitamos saber a quién vamos a seguir. Podemos seguir las enseñanzas de esta tierra, las filosofías. Podemos seguir lo que nos dicen los medios de comunicación. Podemos seguir lo que nos dicen los políticos. Pero dice la Biblia
que esta palabra no pasará. Tierra y cielo pasará. Todo se acabará. Pero lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Y Jesús nos invita este día para que te acerques creyendo que Él es el proveedor de tus milagros. Él es el único que puede sacarte adelante cuando tú pones tu fe, cuando tú crees en Él, cuando pones tu confianza en Él. ¿Sabes? Es tiempo de milagros. Así que estas personas, dice que había una gran multitud, mucha gente estaba allí con él, le seguía. Y entonces aparece aquí el otro personaje, ¿no? Que es Felipe, ese hombre que es discípulo. Estaba, de hecho, Jesús estaba ahí con sus discípulos. Y aparece uno que todavía no tenía la visión de Cristo, que todavía no tenía esa fe en Jesús, que había visto los milagros de los enfermos, de los paralíticos, de los cojos, de los ciegos que habían sido sanados ahí junto al pozo de Jacob. Había visto que Dios es omnipotente. Había visto que Dios es omnisciente porque le dijo toda la vida a la samaritana. Porque le dijo a Natanael, te vi, es omnipresente. Él está donde quiera. Y a pesar de que los discípulos habían visto la manifestación de Jesús en su omnisciencia, en su omnipotencia, a pesar de eso aquí habla Felipe. Y mira lo que le dice Felipe. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oyes, aquí no hay un 7-Eleven. No, aquí no hay un supermercado. Aquí no hay un súper en la esquina donde vamos a comprar pan. ¿De dónde vamos a sacar pan para comprar para toda esta gente? ¿De dónde? ¿De dónde? Un Felipe que representa a cada uno de nosotros cuando nos ha faltado la fe. Cuando decimos, ¿de dónde, Señor? Si no tengo, si mira lo que tengo es solo esto, ¿de dónde, Señor, voy a salir adelante? ¿Cómo voy a salir adelante? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, está hablando Felipe, ¿verdad? Un corazón incrédulo. Un corazón que a pesar de haber visto muchos milagros, señales en Jesús, ahora estaba preguntando, ¿de dónde? ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido desanimada? ¿Te has sentido abatida? ¿Te has sentido triste? Hermana, es tiempo de levantarte y de confiar en el Señor. No es tiempo de preguntar, no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de preguntar, ¿de dónde, Señor? No. Es tiempo de confiar, de que cambiemos nuestro enfoque. Estamos tan afanadas, estamos tan enfocadas en nuestras limitaciones, estamos tan enfocadas en nuestras deudas, en lo que tenemos que pagar, en lo que tenemos que comprar, en lo que vamos a comer. ¿No dijo Mateo 11? Ayúdame a leer Mateo 11. Verso 23. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestra alma. Aquí nos está diciendo, el que conoce al Padre me conoce a mí, el que me conoce a mí conoce al Padre.
pero no tenemos descanso porque tenemos muchas aflicciones, tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas que resolver, y todo eso nos provoca que tengamos un mal enfoque. No nos enfoquemos en las limitaciones y en los problemas. Nuestro enfoque es Cristo Jesús. Y si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Y si conocemos al Padre, conocemos a Jesús, porque Jesús vino a hacer lo que vio hacer de su Padre. Jesús viene a sanar a los enfermos. Si tú has sido tocado por el virus, por cualquier enfermedad, por cualquier diagnóstico de muerte, lo cancelamos en el nombre de Jesús, porque escrito está. Hay una unción, hay un poder que Jesús le da al que es hijo para cambiar las circunstancias y traer descanso al alma. ¿Sabes? Ese traer descanso, ese traer reposo es maravilloso. Imagínate a Jesús aquí en estas montañas. Imagínate a Jesús allá arriba del monte orando, viendo el mar. ¿No crees que estaba descansando? Y no solamente era el descanso físico, ¿sabes? Era un descanso en su alma. Él atendía a tanta gente que se acercaba a él para que recibiera un milagro. Sí, se cansaba y se fatigaba, claro que sí. Pero él hacía un espacio para ir a buscar al Padre y encontrar ese descanso para su alma. Para su alma. Y regresemos a la historia. Felipe decía, ¿y de dónde, Señor? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero como Jesús ya había tomado un descanso estando con su Padre, ya su Padre ya le había dicho lo que iba a suceder, ya su Padre ya le había dado poder y autoridad para hacer milagros y señales. Jesús estaba totalmente tranquilo. Él mismo era el pan. Él mismo era ese pan que todos aquellos que lo seguían iban a comer. Jesús mismo es el pan. Y Jesús mismo, Él es tan abundante que alcance para darle a comer a 5,000, a 10,000 o a todos los hombres y mujeres del planeta Tierra. Jesús mismo es el pan. La gente no venía por una torta, la gente no venía por un lunch, la gente no venía para recibir una caja con comida física. La gente venía por el pan, y ese pan es Jesús. Ese pan es Jesús. Pero Felipe no lo entendía. Y sigue diciendo, pero esto decía, verso, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa pregunta, ¿de dónde compraremos?, no la hizo Felipe, sino la hizo Jesús, porque estaba probando el corazón de Felipe, estaba probando el corazón de sus discípulos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya lo tenía todo planeado. Jesús ya tenía todo solucionado, porque había estado en el monte con su Padre. Y allí es donde nuestra fe se afianza. Allí es donde viene la paz. Allí es donde viene el reposo que necesita nuestra alma. Allí es donde escuchamos la voz de Dios que nos dice, no temas, yo estoy contigo. En el monte con su Padre. Todo lo tenía bajo control.
¿Te has sentido en alguna ocasión que nada está bajo tu control? Sabes, el día de ayer fue un día muy agitado para aquí en la casa, aquí en la familia, muchas situaciones se presentaron. Me dice mi niña, mamá, el día de ayer fue un día sin igual, no como todos los demás. Y fue así. Sin embargo, en la noche le decía al Señor, gracias, porque todo lo tuviste bajo tu control. Así es Dios, mis hermanas, mis hermanos. Así que el Señor preguntaba, ¿no? ¿De dónde vamos a darle de comer? A ver, Felipe, estaba probando, ¿verdad? Su corazón. Estaba probando su corazón, si tenía realmente esa fe. Si estaba Felipe hablando en lo natural o Felipe estaba hablando en lo sobrenatural. ¿Cómo ves? Vamos a ver qué responde Felipe, verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan y no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, tenemos, mira, Jesús, esto es lo que tenemos, 200 denarios de pan. Y esto no va a alcanzar para que cada uno de ellos tome nada más un poco. Ese Felipe, bien escaso, ¿verdad? Ese Felipe. Porque en muchas situaciones estamos así, hermanas. Y decimos, es que no alcanza, ni siquiera para un poco. Lo que tengo no me va a alcanzar. Y nos tronamos la lengua, nos mordemos las uñas, nos tronamos los dedos, nos fatigamos, lloramos, gritamos, nos desesperamos, porque contestamos como a Felipe, es que ni para esto va a alcanzar, ni nada, es que no tengo nada. Pero mira, por ahí aparece otro personaje muy importante, un chico. Un pequeño, un muchachito por ahí. Tal vez, yo no sé quién sea ese muchachito, pero tal vez me imagino de esos chiquillos que están a la orilla del mar, ¿no? Y que andan vendiendo sus pececitos y sus recuerditos y algún snack que andan vendiendo por ahí los pequeños. Tal vez uno de esos niños se acercó con Jesús. Mira, y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Aquí tenemos otro. Tenemos a Andrés. No solamente teníamos a Felipe, yo creo que también Felipe y Andrés pensaban igual. Yo creo que Felipe y Andrés se ponían a platicar sobre el mismo tema. No tengo, no nos alcanza, no podemos. ¿Y cuántas veces, hermanas, nosotros nos juntamos a platicar con alguien que no tiene fe? Aunque sea hermano, claro, estos no eran discípulos de Jesús. Pero es necesario que Dios nos conceda tener comunicación y tener relaciones con personas que tengan fe, que tengan más fe que tú, porque entonces tu fe va a crecer. Estos, en lugar de estar platicando uno con otro, tenían que haber escuchado a Jesús. Yo no sé si estando en el monte, a Felipe y Andrés se pusieron a platicar en lugar de estar platicando con su Padre Celestial, ponerse a orar. Yo no sé qué haya pasado, porque Felipe y Andrés todavía estaban hablando en lo natural. Pero ese chico hizo algo muy importante. Este chico traía 5 panes y traía 2 peces. 2 pececillos. Tal vez pequeños, tal vez medianos. No dice pecesotes, ¿verdad? Dice pececillos. Común y corriente. ¿Qué tienes tú en casa? Común y corriente.
¿Qué tienes tú en casa? Poco o mucho. Lo que tú tengas en casa, dáselo a Jesús. Dáselo a Jesús. Porque entonces vas a ver multiplicación. Uno decía, ¿qué voy a hacer? Y el otro decía, bueno, es que no hay tiendas abiertas para ir a comprar, no hay almacenamientos. Pero toman este pequeño, este muchacho, toman sus 5 panes y sus 2 peces. ¿Y tú qué tienes en mano? Lo que tú tengas, hermana. Lo que tú tengas, hermano, ahí en casa, dáselo al Señor. Dáselo al Señor, porque mira, dice que dijeron, ¿qué es esto para tantos? Y entonces dijo Jesús, mira lo que dijo Jesús, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en número y se recostaron como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y aquí está el milagro de la multiplicación. Tiempos de crisis para el mundo son tiempos de milagros para los hijos de Dios. Tiempos de enfermedad para el mundo son tiempos donde vemos milagros de sanidades para los hijos de Dios. Tiempos de escasez para el mundo significa tiempos de oportunidades para los hijos de Dios. Estamos hablando de tiempos de milagros. Dios es el que hace milagros. Jesucristo es su nombre. Y Él va a hacer milagros. Y Él ha hecho milagros. Y Él estará haciendo milagros en tu vida mientras tú le entregues lo que tú tienes. Cuando Jesús tomó aquellos panes y dio gracias, lo repartió entre sus discípulos. Si Jesús los tomó, es porque el muchacho se los dio. Jesús no va a tomar nada que no se le haya dado. Jesús es un caballero. Amén. Así que no esperes a que te lo pida Jesús. No esperes, dáselo. Dale a Jesús lo que tú tienes, porque de lo que tú tienes, al momento que Jesús lo toque, vas a vivir una multiplicación. Él los tocó y los bendijo. Él los tocó y los bendijo. ¿Sabes? Cuando habla de bendición, habla de multiplicación. Habla de multiplicación. Tiempos de multiplicación estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Cosas sobrenaturales, cosas extremadamente raras, fuera de control. Cosas que no se pueden hacer si no es por la mano de Dios. Eso es lo que estamos viviendo los hijos de Dios, mis hermanos. Entonces Jesús toma, bendice, da gracias. Da gracias. No dijo Jesús a su padre, mira, Señor, este niño me está dando 5 peces y me está dando 5 panes y me está dando 2 peces, y pues con esto no me va a alcanzar, ¿verdad? Para darle a todos. ¿Verdad que así no dijo Jesús como Felipe? No, dice que dio gracias. Dio gracias porque Jesús ya estaba viendo la multiplicación. Cuando él solamente vio 5 panes y 2 peces. Él no estaba viendo 5 panes y él no estaba viendo solo 2 peces. Él estaba viendo multiplicación. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo es que estás actuando, hermana, hermano? ¿Estás viendo que lo que tú tienes Dios lo va a multiplicar? ¿O te estás quejando y estás diciendo, pues, como que de dónde? ¿Verdad? Que es 2 posturas totalmente diferentes. Jesús nos enseña a creer,
a confiar. Y entonces bendice, habla bendición, habla multiplicación. Y el Señor va a hacer su obra en tu vida. Amén. Para esto, ¿qué necesitamos? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podía haber miles de panes. Jesús no veía en lo físico, no veía miles de panes, veía 5. Pero en lo sobrenatural veía miles. Por eso dio gracias. Por eso dio gracias. Qué bonita palabra. Mira, Dios está hablando a nuestros corazones. Esos panes los bendice y se los da a los discípulos. No se los da a la gente, a la multitud directamente. No, pasan por las manos de sus discípulos. ¿Sabes? Si tú eres discípulo de Jesús, las multiplicaciones van a pasar primeramente por ti, para que tú se las lleves a otros. Así es, así trabaja Dios, así es el reino de los cielos. Dios bendice a su pueblo. Y dice que los discípulos se las entregan a todos aquellos que estaban recostados, y asimismo entrega los peces. ¿Cuánto querían? Si querían otro. Si querían otro pan, si querían otro pez, y pasaban, dice, más y más eran saciados. Y fueron allí, cuando todos terminaron de comer, dice que recogieron los pedazos que sobraron para que no se desperdiciara nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hubo provisión, hubo multiplicación, sobró, hubo de más. Cree, mi hermano, cree que en tu casa va a haber de más. Va a haber de más. Va a sobreabundar tu canasta, tu despensa, tu dinero. Créelo, ponlo en las manos del Señor. Y termino con esto: Dios no bendice al que le roba. Nosotros muchas veces le robamos al Señor. ¿Cómo le robamos al Señor? Dice en el libro de Malaquías que traigamos los diezmos y las ofrendas a su casa, a la casa de Dios, no a la nuestra, a la casa de Dios. Dice el libro de Malaquías: ¿en qué te hemos robado? Es Malaquías 3:8. ¿Robaré el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si con nuestros diezmos y nuestras ofrendas no somos fieles a Jesús, no, entonces no vamos a poder darle algo más, algo extra. No le vamos a poder dar los peces y los panes que tenemos, porque decimos: esto es mío, esto es lo único que tengo, esto es lo único que tengo para mi hijo, para mi hija. ¿Cómo se lo voy a dar a Jesús? Si tú se lo das, vivirás la multiplicación. Si tú cierras tu mano, viene esa pobreza. Sé hacedor de la palabra. Escucha al Señor. Y si Él te dice: da lo que tú tienes, dáselo al Señor, a su pacto con Dios, y Él bendecirá tu canasta. Él bendecirá tu vida. Él sanará. Él hará milagros de multiplicación. Necesitamos
gente que crea, gente que tenga fe, gente que confíe en esta palabra, la ponga por obra y podamos ver la manifestación de sus milagros, porque estamos en tiempos de milagros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él llene tu corazón de su grande amor y seas lleno de su plenitud. Dios te bendiga.